La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz. Bien, pues vamos a tomar la temperatura a los mercados, que son termómetros muy sensibles de toda la actualidad. Con ellos medimos nuestro miedo, medimos nuestras reacciones. Es una manera de mirar la actualidad. Y vamos a hacerlo con la ayuda de Gregorio Llaga, socio director de Welcome AM, Asset Management. Goyo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Vicente. Bueno, esta mañana parece que viene todo un poco más tranquilo, a ver si es verdad que hay un acuerdo de alto el fuego, ¿no?, entre ucranianos y rusos, ojalá. Sí, al final los mercados ahora están mirando la guerra sin perder de vista el tema central de este año, ¿no?, que es la inflación y sobre todo la respuesta de los bancos centrales ante la inflación, ¿no? Por ahí vamos a empezar, si te parece, porque en Estados Unidos han empezado ya, calcula todo el mundo 7 subidas este año. Anoche practicaron la primera ya, ¿no? Sí, ayer se hizo la primera subida, 25 puntos básicos. La verdad, se descuentan otras 6 o 7 este año. La verdad es que el debate está en si son 6, 7, 8, 5. Para nosotros no es el debate importante. El debate importante realmente es cuando empieza la retirada de estímulos en cuanto al recorte del balance. El balance ha pasado en la pandemia de 4,2 trillones a 9 trillones y realmente ha sido espectacular, ¿no? Entonces hay que recordar que en el año 2017-2019 se hizo un recorte de medio trillón y los mercados sufrieron lo que sufrieron, ¿no? Entonces hay que ver cuándo se produce ese recorte del balance, ¿no?, de la Reserva Federal. Porque que Wall Street acabara en verde, haciendo el guiño de San Patricio, que hoy es la fiesta, significa que era lo que esperaba el mercado, Efectivamente, ¿no? Un saludo a todos los irlandeses por lo que les corresponde. Pero el movimiento del Banco Central de Estados Unidos es el gran movimiento, viene seguido de otros bancos centrales. Hoy lo esperamos también del de Inglaterra, ¿no? Brasil también movió ficha arriba. Sí, efectivamente. Yo creo que va a haber una clara divergencia entre lo que son todos los bancos centrales, especialmente los anglosajones, y lo que es el Banco Central Europeo, ¿no? El Banco Central Europeo, ahí nosotros divergimos un poco respecto a lo que piensa el mercado. ¿Qué efectos tiene para nosotros y para los mercados europeos este desacoplamiento de políticas monetarias? Este desacoplamiento pensamos que va a venir porque evidentemente donde más va a afectar el crecimiento de la guerra es en Europa, ¿no? Y después creemos que el Banco Central Europeo tiene una gran cicatriz del año 2008, cuando hizo una política monetaria restrictiva, mientras el resto de bancos centrales hacían política monetaria expansiva, y se llevó el euro se lo llevó a niveles de 1,60, ¿no? Y eso lo padecimos durante años en la economía europea. Entonces, después al Banco Central Europeo se lo han recordado mucho durante esta última década y probablemente no quiera que le acusen de abortar la recuperación, ¿no? Entonces, ahí pensamos que el Banco Central Europeo, pese a que el mercado está descontando 5 subidas de 0,10 este año, llevar los tipos prácticamente a cero, nosotros creemos que hará como mucho una subida a final de año de 0,10, como mucho, ¿no? Una o ninguna. Porque puede no solo abortar la recuperación, es que empieza a hablarse, y no es impensable, lo dijo Powell, de que unas medidas demasiado drásticas o rápidas puedan llevarnos a una contracción de las economías o una estanflación, ¿no?, que es una palabra casi maldita. Efectivamente, y eso mucho más puede suceder mucho más en Europa, ¿no?, que al final en Europa, pues evidentemente por todas las relaciones económicas que tenemos con Rusia y toda esa zona, pues evidentemente nos va a afectar mucho más, además de que Estados Unidos, mediante el fracking, pues es autosuficiente en energía, de hecho exporta petróleo y gas, mientras que nosotros somos dependientes. En fin, yo creo que nos puede afectar mucho más, ¿no? Entonces todo esto va a tener implicaciones en la divisa y en todo, ¿no? Vamos a lo nuestro, Goyo. La gente que tiene inversiones en renta fija, ¿cómo le afecta todo esto que está pasando y que viene? Pues precisamente por lo que estoy comentando, en todo lo que es la renta fija a corto plazo, nosotros creemos que ahora hay una gran oportunidad. Al final, por el movimiento de tipos, tanto como por el movimiento de los diferenciales de crédito, el diferencial que pagan las empresas por financiarse respecto a la deuda pública, que han ampliado bastante, los tipos, la deuda en tipos negativos se ha reducido en el mundo desde 14 trillones a 3 trillones. Y ahora se pueden obtener oportunidades de inversión, para que te hagas una idea, en carteras con deuda subordinada de beta alta en duraciones cortas, con 2 años y medio,
te puedes sacar una TIR superior al 5%, ¿no? Entonces, para nosotros es un carry muy interesante, una TIR muy interesante. Estamos hablando de bonos corporativos, de bonos de empresas. Bonos de empresas en deuda subordinada de buenos nombres, ¿no? Pues estamos hablando, en el caso de España, serían nombres como Telefónica, Repsol, en fin, todo este tipo de nombres, ¿no? Internacionalmente, pues Bayer, todo este tipo de nombres, ¿no? De deuda subordinada de ese tipo de empresas. Los bonos soberanos son otro mundo, ¿no? Otro planeta. Los bonos soberanos son otro mundo. Ahí pensamos duraciones largas, no queremos, o sea, vencimientos largos, no queremos ni siquiera ni en deuda pública ni en renta fija privada. Los tipos, por el tema de la inflación, por menores compras de los bancos centrales, tienen que seguir subiendo y pensamos que se puede ir el bono americano a 10 años, niveles del 2,5, el bono alemán, niveles del 0,60 más o menos. Entonces, ahí no queremos invertir, ¿no? Y en los tipos cortos, pues bueno, pues ya empieza a haber rentabilidades positivas en Europa, pero preferimos aprovechar los diferenciales de crédito y meternos en renta fija privada. Todo esto desde Wellcome lo hacemos a través de mandatos, o lo hacemos en el fondos de inversión, en el One Duración 0,3. O sea, ahora sí que vemos un nicho de mercado en la parte corta de la curva en renta fija privada. Y también vemos un nicho en dólar, ¿no? Con esto que te cuento de las distintas actuaciones de los bancos centrales, al final se va a incrementar el diferencial de tipos. Estados Unidos va a seguir con sus subidas de tipos. Europa pensamos que luego que va a estar estable. Entonces, cuando se vaya el dólar por encima de 1,13 o por ahí, creemos que es momento de incrementar dólar. Porque tener liquidez con inflación al 7% está bastante penalizado, ¿no? Efectivamente, está penalizado, teniendo nichos de oportunidad en renta fija a corto plazo, pero al final la liquidez es una oportunidad futura. Muchas veces es mejor perder algo de dinero para aprovechar oportunidades futuras. Y hay que tener en cuenta que va a haber mercados que, en nuestra opinión, en general pueden sufrir, ¿no? Porque tú lo que hiciste con la crisis fue hundir el centro, que era la deuda pública, para que los inversores cogieran un perfil de riesgo superior. El de deuda pública se iba a renta fija privada, el de renta fija privada se iba a bolsa, a real estate, a private equity. Si está subiendo el centro, puede haber una nueva vuelta de esos flujos, ¿no? Entonces puede haber mercados que sufran. Entonces la liquidez te va a dar oportunidad de comprar buenas cosas en su momento. Hablemos de algún imponderable, Goyo. ¿Ha pagado el gobierno ruso los intereses de esos dos bonos que vencían ayer? Porque dijo que iba a pagar. Bueno, realmente para que consideren defaults hace falta que pasen 30 días, ¿no? Hemos visto hace nada sí que ha pagado el cupón de un bono de Russian Railways, que es la compañía de ferrocarriles rusa, y las ha pagado, ¿no? Hay que tener en cuenta que el gobierno ruso, o sea, tiene congelados activos, pero tiene más de 600.000 millones de dólares de reservas, que son unas reservas espectaculares, ¿no? Y hay que tener en cuenta cuando la gente dice, bueno, ahora Rusia pues dice, te dejo de pagar y ya está, ¿no? Hay que tener en cuenta sobre todo lo que son bonos domésticos y los que son bonos internacionales. Los que están bajo legislación internacional, hay que tener en cuenta que si tú dejas de pagar, pues podría haber un sindicato de bonistas que vaya contra los activos internacionales, o bien del gobierno ruso, o de empresas como puede ser Gazprom, y ya no estamos hablando de congelación, sino de embargos, ¿no? Entonces, bueno, en principio habrá que ver qué sucede, pero de momento parece que van haciendo frente a sus obligaciones, ¿no? ¿Alguien llegó a hablar de un riesgo Lehman Brothers muy exagerado? Para mí sí que me parece exagerado, ¿no? Hay que ver un poco cómo evoluciona, pero sí que me parece exagerado, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando la crisis financiera Lehman Brothers tenía muchas implicaciones, todo tipo de derivados, era espectacular, ¿no? Entonces sí que me parece un poco exagerado, sobre todo teniendo en cuenta, como digo, que lo que pasa es que tienen congeladas gran parte de esas reservas, ¿no? Pero sí que tienen, al final tienen 600.000 millones de dólares, más de 600.000 millones de dólares de reservas, ¿no? Eso es cierto. Pues esta es una visión de este momento y de sus posibles oportunidades con Gregorio Llaga, socio director de Wellcome Asset Management. Muchísimas gracias, Gregorio, y hasta la próxima ocasión. Muchísimas gracias a ti, Luis Vicente. Un placer como siempre.